No sé si eres realmente consciente de esto o no, pero vives completamente engañado. Llevas toda tu vida viviendo engañado, y es que no te has parado a pensar que estás viviendo algo que ni siquiera sabes lo que es. Desde que nacemos, nuestros padres y familiares empiezan a hablar con nosotros, aunque no les entendamos, no importa. Nos empiezan a contar su versión de las cosas, su experiencia, su camino. Y poco a poco, tú vas desarrollando tu raciocinio y tu consciencia de ti mismo, o eso es lo que piensas. Más bien, lo que empiezas a desarrollar es un nivel de conciencia, pero muy limitado. Un nivel de conciencia que te han transmitido con la mejor intención de todas y que hace que sobrevivas de la forma más cómoda posible, ya que para eso estamos diseñados, para ahorrar energía. Pero déjame decirte que la vida es mucho más que tus estudios, tu trabajo, tus amigos, tu casa o incluso tus viajes. La vida es una experiencia única, es un regalo que se te ha otorgado a ti. El hecho de estar vivo ya es una experiencia en sí misma. No te digo que la disfrutes, simplemente vívela como es. Hola, este vídeo va a ser un poco diferente, pero es que tenía muchas ganas de compartir una serie de ideas que han rondado por mi cabeza durante los últimos meses. Y es que observo a mi alrededor y me da la sensación de que la gran mayoría de personas viven en automático, habiendo aceptado una serie de preceptos que todos tenemos aquí arriba instaurados. Y realmente no lo juzgo porque estamos hechos para eso en cierta medida. Nuestro cerebro de simio no puede permitirse estar cuestionándose todo el rato todo lo que ve, todos los estímulos que le llegan, porque sería mucho más difícil para nuestra supervivencia. Gastaríamos un montón de energía pensando en cosas inútiles. Y es que no sé por qué últimamente tiendo a cuestionármelo todo. Me parece todo muy extraño. El comportamiento de las personas, el funcionamiento en general de la sociedad. Es como que todo está siguiendo un plan preestablecido de cómo deben ser las cosas, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, el bien y el mal, qué es lo que debes hacer, etc. Y es que desde pequeños nos han programado para ser de una determinada manera. Cuando eres pequeño sueñas con ser mayor y ya tienes en mente pensado qué es lo que quieres ser de mayor, a qué te quieres dedicar. Y es como que ya desde muy jóvenes tendemos a encasillarnos en algo, ¿no? Hay gente que desde que son pequeños ya tienen claro lo que van a ser de mayores. Y bueno, también hay gente que lo descubre más tarde, pero aún así todos hemos sido programados, tanto por los demás, por nuestra familia, amigos y la gente de nuestro entorno, como por nosotros mismos. Y no tengo ni idea de si lo que voy a comentar a continuación es algo espiritual, algo científico, algo psicológico. No lo sé, me da igual, tampoco es necesario ponerle una etiqueta. Pero bueno, la cosa es que desde que somos pequeños y empezamos a hacer cosas, entendiéndose hacer cosas por estudiar, jugar a fútbol, empezar a tocar un instrumento o algo así, te estás programando y esa programación que estás metiendo en tu cabeza es posible que delimite el resto de tu vida. Cuando vas a la escuela, tu profesor y tus padres te empiezan a hacer una serie de juicios que empiezan a hacer que tu cabeza sea de una determinada manera. Piénsalo, si empiezas a jugar a fútbol y resulta que eres muy bueno, vas a tomar una conciencia de ti mismo muy distinta a que si fueras malo, ya que el fútbol, al menos en la sociedad en la que me he criado yo, era algo muy importante, no era como algo que te daba valor si eras bueno, eras más importante que los demás. La sociedad, es decir, los niños con los que te relacionabas, pues se regían bastante por esta jerarquía de poder, ¿no? De a ver quién es mejor en el fútbol. Es como que el fútbol tenía un peso muy importante para la sociedad en la que tú interactuabas, que eran pues los niños de clase. Y si da la casualidad de que te apuntas desde pequeño a tocar un instrumento y ese instrumento se te da bien, pero por el contrario, el fútbol se te da mal, eso ya empieza a tener una serie de consecuencias en tu cabeza, ¿no? Empiezas a pensar que eres una persona más artística, una persona más reflexiva y que no eres tan deportista como los machitos que hay en tu clase que son más deportistas, ¿no? Que juegan al fútbol y son muy diferentes a ti. Tú eres una persona más reflexiva. O piensa por el contrario, si a ti no se te dan nada bien las artes y se te da muy bien el fútbol, puede que empieces incluso a pensar que tú no eres una persona tan sentimental y artística, sino que eres una persona más lógica. Pero imagínate que se te dan bien los dos, tanto tocar un instrumento como jugar al fútbol. Entonces puede que empieces a pensar que eres una persona muy inteligente, ¿no? Que eres el puto amo. Oye, soy muy inteligente, se me da bien todo lo que hago. Pero imagínate que no se te da bien ninguna de esas dos cosas. Seguramente puedas empezar a pensar que eres una persona menos inteligente que los demás, ¿no? Que eres un poco tonto. Y es de esta manera cómo tus creencias se van consolidando en tu cabeza y cómo se va formando tu personalidad y te vas encasillando en cierto tipo de persona. Y vas diciendo, vale, yo soy así, no, soy así, no, soy así.
Más o menos, bueno, exploro por aquí. Es decir, todos estos estímulos están haciendo que te identifiques a ti mismo de una determinada manera, pero podrías haber recibido otros estímulos completamente distintos que hagan que tú, en vez de pensar que eres una persona artística y sentimental, podrías pensar que eres una persona deportista. Todo depende de los estímulos que has recibido cuando eres pequeño. Y es que esto de que te vas encasillando en cierto grupo de población lo digo porque, por ejemplo, los hippies, la gente que entendemos como hippie, se visten todos igual, ¿no? Van siempre con el pelo largo, con ropas artesanales, por así decirlo, y tienen todos como una filosofía de vida muy parecida, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué las personas que escuchan mucho rap y que son raperos visten todos igual? ¿O por qué si ahora yo me llamo Francisco y voto a Vox, me gustan los toros y visto con camisa, chaqueto y zapatos? ¿Te das cuenta de que todo se rige por starter packs? ¿Por qué no he visto nunca a nadie en mi vida, una persona que vista con ropa moderna y elegante, pero que tenga una filosofía de vida muy parecida a la que suelen tener los hippies? ¿O por qué nunca he conocido a nadie que vista como un hippie, pero que trabaje duro y tenga una mentalidad tradicional o clásica, por así decirlo? Y es que creo que todo radica en que tendemos a encasillar las cosas, a clasificarlas, porque es mucho más cómodo para nuestro cerebro, como he dicho antes, ya que esto ahorra un montón de energía al no tener que analizar cada estímulo por separado como si fuera algo independiente, ¿no? Tendemos a encasillarlo todo. La cosa es que esto condiciona muchísimo tu vida y te puede llegar a hacer realmente infeliz, puede llegar a hacer que no estés disfrutando tu vida, que la vida te parezca una agonía y que simplemente no tengas pasión por la vida y no quieras vivirla. Y entonces te voy a contar una historia que a mí me sirve de prueba de que esto es real y que a lo mejor te puede ayudar a comprender la realidad de otra manera para así afrontar tu vida de una manera más positiva y tranquila. Mira, a mí desde que soy muy pequeño siempre me ha encantado la música. Desde los 6 años empecé a ir a clases de guitarra, a tocar la guitarra, y desde los 8 o 9 empecé a tocar el clarinete. Y siempre he basado mi personalidad en ello. A mí me gustaba mucho el rock, yo quería ser una estrella del rock y la música para mí lo ha sido todo en mi infancia y mi adolescencia. Y me acuerdo que mi familia y mis profesores y tal siempre me decían que se me daba muy bien, que joder, qué talento tengo innato, ¿no? Me decían siempre ese tipo de cosas. Y yo pues me lo he creído siempre, ¿no? ¿Por qué no me lo iba a creer? Por otra parte, también me gustaba el fútbol, pero no era demasiado bueno. Tampoco era malo, pero no destacaba para bien. En cambio, mi hermano sí era bueno jugando al fútbol y sí que destacaba. Y es como que en mi cabeza se fue formando la creencia de que yo soy un artista y, por ejemplo, mi hermano es un deportista. Con lo cual somos personas que tenemos capacidades distintas, que estamos hechos para cosas distintas, con lo cual yo nunca podré ser bueno en el deporte y él nunca podrá ser un artista. Y claro, a consecuencia de esto, de todo el feedback que recibes de tu entorno, de tus profesores que te dicen, oye, qué bueno eres jugando al fútbol, qué bueno eres en el deporte, o oye, eres un artista, tocas muy bien la guitarra, pues a raíz de todo eso tú vas tomando decisiones sesgadas, decisiones condicionadas a raíz de estas cosas. Y yo pues me acuerdo que fui tirando hacia la rama más de letras y artes en los estudios y mi hermano fue tirando más a la rama de ciencias. Y yo llegué al punto en el cual pues casi siempre suspendía matemáticas o estaba siempre rayado por las matemáticas porque yo decía que se me daba muy mal, que yo no valía para eso, que yo soy un artista, lo mío son las letras, las reflexiones, el arte, los poemas, la música y no tanto los números, que eso era para gente más lógica. Y nada, hasta aquí nada raro. Yo seguí mi camino en la escuela, en el instituto, y mi hermano el suyo, dos caminos distintos. Pero ¿qué pasó cuando cumplí 16 años y llegué a bachillerato? Bueno, yo cambié de instituto, me cambié de ciudad y fui a un nuevo instituto donde había unos profesores distintos, ¿no? Y dio la casualidad de que el profesor de matemáticas era un profesor muy bueno que consiguió transmitirme muy bien la pasión que tenía él por las matemáticas. Y yo pues empecé a sacar 10 en matemáticas, empecé a sacar muy buenas notas y este profesor me decía que es que a mí se me daban muy bien las matemáticas, que yo era muy bueno en eso. Y claro, a mí a raíz de esto me empezaron a gustar un montón las matemáticas y las empecé a disfrutar. Y poco a poco pues fui dejando la música a un lado. Algo que causó un gran vacío en mi interior ya que había basado gran parte de mi personalidad en la música. El caso es que han pasado ya pues 15 o 20 años, bueno 20 años no porque tengo 23, pero han pasado como 15, 16 años desde el principio de esta historia y resulta que ahora mi hermano es artista, es músico y le dedica toda su vida a ella y yo soy programador informático, algo que cada vez que lo pienso me resulta más raro, pero es que a su vez es muy curioso y es que tus creencias marcan la realidad, tus creencias están definiendo la realidad en la que vives. Es decir, la realidad
no es la que es, no existe una realidad, ya que es muy complicado observar la objetividad desde una perspectiva, desde tu yo, ¿no? Es muy complicado que tú observes la realidad tal y como es, de una manera objetiva, ya que por el hecho de que la estés observando tú, ya es una perspectiva, ya no es la realidad. Por lo tanto, cuando tú crees algo y realmente lo crees dentro de ti, sientes que es real, esto se vuelve real, pasa a formar parte de la realidad, parte de tu realidad, que es la única realidad en la que estás viviendo, la tuya. Con lo cual para ti esto pasa a ser real, ya que es inevitable que tú te vas a dar la razón a ti mismo, porque es tu realidad, es tu vida y es como la estás experimentando. Cuando tú estás convencido de que una idea es cierta, esa idea va a ser cierta. Tus creencias van a definir el mundo en el que estás viviendo. Por eso vemos a la gente que es muy de derechas criticar todo lo que dice la gente que es de izquierdas, sea lo que digan, estén de acuerdo o no. Cuando una persona que es de derechas escucha hablar a otra que es de izquierdas y hablan de política, siempre van a estar en desacuerdo y siempre van a defender lo suyo, vamos, con todo. Por eso es imposible que dos personas de ideologías políticas distintas que sientan dentro esa ideología que tienen se pongan de acuerdo, porque viven en realidades completamente distintas. Y es que entender este concepto para mí ha supuesto un antes y un después en mi vida. Y no te estoy hablando de que te mentalices de que vas a ser millonario, que vas a ganar muchísimo dinero, no sé qué. No estoy enfocando esto de esa manera, aunque se podría aplicar así. Te hablo de la tranquilidad que tu alma va a empezar a sentir cuando seas consciente de que todo lo que ves a tu alrededor está completamente sesgado por tus creencias y nada de lo que ves es objetivo, es simplemente tu perspectiva que ha sido condicionada por todas tus experiencias, por la imagen que tienes del mundo, por tus creencias. Al final todo se basa en creencias. Por lo tanto, eres capaz de hacer lo que quieras, porque si tú crees que eres capaz de hacer algo, vas a ser capaz de hacerlo. Mira, yo nunca me he identificado como una persona deportista, pero llevo bastante tiempo haciendo deporte, mucho deporte, y al final inevitablemente he acabado teniendo una conciencia de mí mismo de que soy un deportista, de que soy un atleta, de que soy una bestia. Inevitablemente me he convertido en eso que pienso que soy y me considero un atleta, me considero un deportista. Y es que veo mucha gente muy preocupada por esto de las clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido a lo largo de mi vida varios trabajos. He trabajado de camarero, de mozo de almacén, de carpintero metálico y ahora mismo estoy trabajando de programador informático, ¿no? Y yo notaba que cuando trabajaba en trabajos físicos, en trabajos que no son cualificados, por así decirlo, mi entorno sentía como una decepción conmigo, ¿no? Ya que parece pues que soy una persona que vale menos, que no va a llegar lejos en la vida porque tengo un trabajo físico que cualquiera podría hacer. Pero ahora mismo que soy programador, veo como mi entorno más contento y que piensa que yo soy una persona más valiosa, una persona más seria, con más futuro, ¿no? Pero es que yo soy Luis. Yo no soy ni programador, ni mozo de almacén, ni carpintero metálico. Todas esas son clasificaciones que haces tú para hacer más cómoda la interpretación de la realidad. Pero es que yo no soy nada de eso. Tenemos que comprender que tú no eres tu trabajo, tú no eres tus pertenencias, no eres tu coche y no eres los estudios que tengas. Tú no eres nada de eso. Nada de eso define tu personalidad. Tú eres otra cosa completamente distinta porque puedes ser lo que tú quieras ser. Simplemente tienes que formular las creencias que te convienen y empezar a actuar en consecuencia, empezar a creértelas de verdad. Y es que te garantizo que si piensas que eres malo en algo, es que vas a ser malo en algo. Yo cuando tenía la convicción de que era malo en matemáticas, es que suspendía siempre y siempre tenía que ir estresado a clases particulares para que me explicaran cómo funcionaba la cosa y yo siempre tenía la mentalidad en mi cabeza de no lo voy a entender, me va a salir mal el examen, voy a suspender. Y cuando empecé a creer que se me daban bien, es como que me empezaron a gustar las matemáticas e incluso empecé a pensar que eran sencillas, que simplemente necesitaba que me lo explicaran una vez para poder entenderlas, porque realmente las matemáticas son matemáticas, no es filosofía, que bueno, es todo mucho más ambiguo, ¿no? Los problemas matemáticos suelen tener un resultado y ya está, con lo cual son mucho más sencillas y me resultaban mucho más sencillas. Y bueno, todo esto de las creencias está relacionado con todo, ya que está relacionado con la realidad. Las creencias son lo que forman la realidad en la que vives. Es como lo de ser buena persona o mala persona. ¿Qué es ser una buena persona? Una persona buena es la que hace el bien, pero es que, ¿qué es el bien? La cuestión es que las cosas son como son.
Y el bien y el mal es un juicio que hacemos nosotros en nuestra mente de simio, a través de nuestro raciocinio, para hacernos mucho más cómoda pues, la tarea de identificar las cosas. Porque entonces es malo un asesino. Vale, un asesino que mata a personas es malo. Pero un león que está descuartizando una cebra para comérsela, ¿es malo ese león? No, no es malo. Es lo que es. Ese león es. Y ya está, no malo ni bueno, es la naturaleza, es lo que ocurre, lo que está ocurriendo, no es necesariamente bueno ni malo, es simplemente lo que está ocurriendo y ya está. No hace falta hacer juicios acerca de todo, clasificar todas las cosas que vemos, que repito que es complicado hacer esto porque es algo que va en contra de nuestros esquemas mentales. Pero cuando tú entiendes esto y empiezas a aplicarlo, al menos hablo desde mi experiencia, me siento mucho más tranquilo, mucho más en calma, y mucho más en paz. Es como una sensación que ni siquiera se puede explicar con palabras. Yo lo resumiría en que simplemente tienes que aceptar la realidad tal y como es, sin hacer juicios acerca de ella, intentando juzgar lo menos posible, ya que ten por seguro que todos esos juicios que vas a hacer no son tuyos, son de la programación que tienes en tu cabeza, de todas las creencias que has ido adquiriendo. Y deshacerse de eso pues es muy complicado, requiere de mucho trabajo o requiere de consumir algunas droguitas, es broma. Así que nada más, eso es todo lo que tenía que decir. Esta es la reflexión que tenía que compartir y que me ha hecho ver las cosas de un modo muy distinto. Ahora de repente como que todo lo que hace todo el mundo me parece muy extraño. No sé por qué la gente se comporta como se comporta, es como que todo depende de los sesgos que tiene cada uno, todo depende de la mentalidad, de las creencias de cada uno, pero la realidad como tal está fuera de todo eso. Y tú tienes que deshacerte de todas esas creencias y de todos esos juicios para empezar a vivir la vida de una manera plena y de una manera consciente, de una manera tranquila, en paz y en calma con la realidad. Si te gustan mis vídeos, ya sabes que te puedes suscribir. Te mando un saludo.